Sigo rezando. Por 6 semanas. Sigo rezando por su recuperación. Gracias. Es una maravilla la cantidad de oraciones y de apoyos y de misas y de rosarios que hemos recibido de familiares, amigos. Estamos en vivo ya. Gracias. Estamos en vivo. Alguien me pidió la entrada. Déjame ver. A ver si ya se pone para empezar. A ver quién está. Juan Carlos, Rosita, Alejandro. Ya, pues somos todos. Bueno, ya hay quórum, ya podemos empezar. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que vean el video. El día de hoy estamos viendo Antiguo Testamento. Estamos a punto de terminar el libro de Nehemías. Recuerdan ustedes que en los libros de las crónicas, que así es como se llaman, hay 4 libros. Uno que corresponde a la genealogía del rey David, el segundo a la genealogía del rey Salomón, y luego hay uno de Esdras y uno de Nehemías. Estamos a punto de terminar el de Nehemías. Recuerden, estaban todos los judíos o de las tribus de Judá, que eran los que habitaban Jerusalén y las zonas alrededor de Jerusalén, estaban desterrados en Babilonia. Pero luego llegan los persas, conquistan Babilonia y se encuentran que ahí hay muchos judíos. Entonces el rey de Persia les dice a los judíos, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, que si querían, pues regresaran a Jerusalén a reconstruir su templo y las murallas. Inclusive los dejó y les devolvió todos los instrumentos que se usaban en el templo. Y les hizo una colecta y salieron con oro, plata y todo lo necesario para reconstruir el templo, ¿verdad? Y entonces hay uno, bueno, está muy cercano al rey de Persia y le pide autorización, es uno de los miembros judío, pero miembro ahí de la corte, vamos a decir, o cercano al rey, le pide permiso de regresar, acompañar a estas personas que están regresando. Se llama Esdras. Esdras es le pone ahí el escribiente, porque él era conocedor de las Sagradas Escrituras. Entonces él regresa con esa primera grupo de judíos que regresaron a reconstruir el templo y a reconstruir las murallas. Pasa el tiempo, ese es el libro de Esdras, pasa el tiempo y el copero mayor o el copero del rey de Persia le dice al rey, oye, quiero ir, el judío también, quiero ir a visitar porque quería reparar o reconstruir las tumbas de sus padres que estaban en Jerusalén. Le dan permiso y se va. Y esto es Nehemías. Nehemías es el administrador. El rey de Persia le da todos los poderes y todas las instrucciones necesarias para que sea el administrador de esa zona. Le llaman Transeufratina, o sea, del otro lado del río Éufrates. Y ahí está Nehemías. Y hemos estado viendo varias cosas que hizo Nehemías, entre ellas pues la reconstrucción de terminar el templo, de reconstruir el templo y también de hacer una ceremonia, ¿verdad? Hubo una reunión, ahí sí Esdras, el escribiente, el experto en las escrituras, podemos llamarle el sacerdote, y Nehemías, el administrador, hacen una ceremonia donde se lee el libro de la ley, que los que han estudiado a fondo las escrituras dicen, leyeron el Deuteronomio. Y al oírlas lo que Dios les había dicho en el libro de Deuteronomio, en la antigüedad, a los primeros padres del pueblo judío, empezaron a llorar y a pedir perdón y demás. Entonces, ahorita vamos a empezar con algo que se llama la ceremonia expiatoria. ¿Sí? O sea, después de que oyeron lo que decía la escritura y se dieron cuenta que ellos no estaban cumpliendo nada de lo que Dios les había ordenado, hacen una ceremonia y lo vamos a ver ahorita. También les quiero recordar lo siguiente. Acabando el libro de Nehemías, vienen 3 libros, ¿sí? Vamos a ponérselos aquí. Bueno, ahorita se los explico más adelante. 3 libros
de 3 profetisas o de 3 mujeres que la Biblia les da un reconocimiento. Ahorita vamos a ver quiénes son. No los vamos a brincar para llegar al siguiente libro o los siguientes libros históricos, que es los Macabeos, que es la continuación. De esa forma no perdemos el hilo. Ahorita están ahí los que dominan esa zona del mundo, son los persas. Bueno, cuando veamos los Macabeos van a ver cómo viene Alejandro Magno, los griegos, y entonces ellos son los que vienen, guerrean contra los persas, y ahora esa zona del Medio Oriente va a estar dominada por los griegos. O sea, nos vamos acercando a la fecha del nacimiento de Jesús. Después de esos griegos, pues los Macabeos, que son judíos, se encargan de liberar a su país de la dominación griega, ¿sí? Y hacen un convenio, y ahí fue donde les fue mal. Hacen un convenio con los romanos, para que ahora los romanos, si es que los griegos o cualquier otro país viene a atacarlos, los que defiendan a este pueblo judío sean los romanos. ¿Y qué pasó? Pues los romanos vinieron a defenderlos, pero pues ya se quedaron ahí, y de ser defensores se convirtieron en dominadores. Y fue cuando ya viene Jesús aquí al mundo, ¿verdad? En la época que los romanos son los que están ocupando y dominando al pueblo judío, ¿sí? Entonces vamos, para no perder la historia, vamos a verlo así de continuo. Acabando Nehemías, vamos a ver los Macabeos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como siempre vamos a pedir al Espíritu Santo nos ilumine. Voy a poner la oración. Permítame tantito encontrarla. Aquí está, nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les voy a poner aquí, y vamos a ver lo que les decía de los libros. Hoy terminamos la lectura pasada en el libro 8, que es el día que nace el judaísmo. ¿Por qué? Porque casi todos los que estaban ahí en Jerusalén pertenecían a la tribu de Judá, entonces se les llamaba judíos, y a partir de ahí ya no se les llama pueblo de Israel, se les llama judíos, ¿sí? Y ahí está donde les explicaba, leen la ley, Esdras, que es el sacerdote, por así decirlo, no el sumo sacerdote, el sacerdote, porque es de la tribu de Leví. Esdras lee la ley y hacen la primer fiesta de las tiendas. Bueno, esto es la continuación de Nehemías. Ahorita vamos a regresar, pero quería enseñarles a ustedes. ¿Sí se está viendo aquí? Sí. ¿Lo estoy marcando? Fíjense, después del libro de Nehemías, que es el que estamos viendo, vienen los libros de Tobías, Judith y Esther. Estos tres libros son inspirados por Dios y tienen enseñanzas. El libro de Tobías, el libro de Judith y el libro de Esther. El de Tobías es muy conocido porque se acostumbra a leerlo en muchas bodas. Cuando la primera lectura la toman del libro de Tobías, y se van a dar cuenta cuando lo veamos. Y luego vienen dos mujeres que son heroínas para los judíos, que es Judith y Esther, ¿sí? Y después de esto viene el libro de los Macabeos, ¿sí? Y el libro de los Macabeos pues habla de, déjeme aquí
más para que vayan. Dice aquí, los 2 libros de los Macabeos no forman parte del canon de la escritura de los judíos. O sea, en tiempo de Jesús había una Biblia, había un Antiguo Testamento, unas Sagradas Escrituras que se llamaba la Septuaginta. Era una escritura, era la escritura traducida perdón. Es una escritura traducida al griego. ¿Por qué? Porque mucha gente alrededor, ya fuera de Jerusalén, sobre todo de Israel, no sabían hablar ya hebreo, hablaban arameo. Entonces, para leer los libros, los tradujeron al griego, que era la lengua franca de aquella época. Entonces, cuando se escriben los libros de los Macabeos, se escriben en griego. Entonces, ya en el siglo I, más o menos por el año 100 o a principios del siglo II, los rabinos judíos hacen de nuevo un listado de cuáles libros sí son, según ellos, inspirados por Dios y cuáles no. Y los Macabeos, los libros de los Macabeos, que son 2 que originalmente estaban en la Septuaginta, que se llama la Biblia de los 70, ¿sí? En esa Biblia estaban los Macabeos. Como dicen ellos, los judíos, los rabinos, dicen, esos libros fueron escritos en griego, por lo tanto no son inspirados por Dios, porque los judíos decían, para considerar un libro inspirado por Dios, tiene que haber sido escrito en hebreo, y como los Macabeos fue en griego, lo sacaron de la escritura. Entonces, pero en la escritura cristiana, que usamos la Biblia de Septuaginta para el Antiguo Testamento, sí están. En la Biblia protestante, que usan la escritura judía del siglo II, vamos a decir, donde ya no aparecen los Macabeos, en la Biblia protestante no vienen los Macabeos, en la nuestra sí. Ahora, déjenme ver. Déjenme buscar aquí, básicamente habla. Dice, el primer libro, porque son 2 libros de los Macabeos, fija en su introducción los adversarios que se enfrentan, el helenismo invasor. Este helenismo invasor, pues son los griegos que están invadiendo. ¿Y quién está a la cabeza de esos griegos? Alejandro Magno. Y esto lo vamos a ver cuando leamos este libro. Pero lo que yo quiero que vean es que este libro de los Macabeos es, por así decirlo, la continuidad de los libros históricos. Entonces, de Nehemías, que está aquí, nos vamos a brincar a los Macabeos y vamos a dejar pendiente, al acabar los Macabeos, Tobías, Judith y Esther. Bueno, entonces ya está dicho y vamos a continuar. Aquí estamos viendo el libro de Esdras. Y luego viene el libro de Nehemías, que es en el que estamos, ¿sí? Aquí estamos nosotros, vamos a irnos al capítulo 1, vamos a irnos al 8, para recordar, porque eso ya lo vimos, pero lo tenemos que recordar para entender bien lo que sigue. Es muy interesante porque es a partir de ahí que podemos hablar de los judíos, del pueblo judío y de la religión judía. Porque ya no está basada esta religión tanto ya en los sacrificios, en el templo, sino en el libro, ¿sí? Las lecturas de las escrituras. Recuerden que durante el tiempo que estuvieron ellos, vamos a decir, desterrados, los judíos, ¿cómo le llamaremos? Los rabinos judíos, se pusieron a poner por escrito muchas cosas que ahora forman parte de las sagradas escrituras del pueblo judío. Dice así el 8. Dice así, llegado el mes 7º, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. O sea, ya están en Jerusalén. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. O sea, ese libro se supone que trae la ley de Moisés, se llama el Deuteronomio. Y dice acá,
Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Sí? Entonces estaban leyendo el libro. Y no solamente lo leían, también se los explicaban. Es importante. Bueno, todo esto ya lo vimos. A raíz de la lectura de ese libro, que se dieron cuenta que los israelitas no estaban cumpliendo nada de lo que Dios les había ordenado en ese libro del Deuteronomio, hacen una ceremonia expiatoria, o sea, para pedirle a Dios el perdón de los pecados. Y es lo que vamos a ver ahorita. Con eso empezamos. Dice, el día 24 de aquel mismo mes se congregaron los israelitas para ayunar, vestidos de sayal y la cabeza cubierta de polvo. Así se hacían los judíos cuando querían pedir perdón, se vestían con una ropa muy burda, se echaban ceniza en el pelo o polvo en el pelo y no comían, ayunaban. Dice, la raza de Israel se separó de todos los extranjeros, porque se habían mezclado con muchos extranjeros que no pertenecían a ninguna de las tribus de Israel. Y puestos en pie, confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. ¿Por qué? Porque los pecados venían desde antes, desde que sus padres habían estado en Jerusalén y habían sido llevados presos, ¿verdad?, a Babilonia. Y dice así, de pie y cada uno en su sitio, leyeron en el libro de la ley de Yahvé su Dios, por espacio de un cuarto de día. Durante otro cuarto hacían confesión y se postraban ante Yahvé su Dios. Bueno, luego hay una serie de nombres de que fueron los que leyeron ahí. Dice, todos estos subieron al estrado de los levitas y clamaron en alta voz hacia Yahvé su Dios. Y luego viene aquí una serie de levitas, aquí está también, dijeron, levantaos, bendecid a Yahvé nuestro Dios. Y empezaron a declamar, a hacer ¿cómo le llamaremos? Pues un reconocimiento a Dios, una alabanza a Dios. Bendito seas Yahvé Dios nuestro, desde siempre y para siempre. Y sea bendito tu nombre glorioso, que supera toda bendición y alabanza. Tú Yahvé, tú el único. Tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y todo su ejército estelar. Ese cielo de los cielos es el mundo invisible. La tierra y cuanto abarca, los mares y todo cuanto encierran. Tú animas todas estas cosas y el ejército del cielo se postra ante ti. Tú, Yahvé, eres el Dios que elegiste a Abraham. Le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Y así empieza, es muy largo, es una alabanza muy larga, pero aquí está. No la vamos a leer porque, pues, mira, es bastante larga. Realmente están recopilando toda la historia del pueblo de Israel hasta ese momento. Hasta ese momento. ¿Y cómo terminan? Porque fíjense aquí dice, vamos a ver aquí. Tú, Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y el amor. O sea, reconocen que había una alianza entre Dios y el pueblo que hizo en los tiempos de Abraham. No menosprecie las penalidades que han caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, sobre nuestros padres y sobre todo tu pueblo. Desde la época de los reyes de Asiria, acuérdense que fue la primera deportación, el norte de Israel fueron los de Asiria los que se llevaron y deportaron a toda su población, dice, desde esa época hasta el día de hoy. Ha sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido. O sea, reconocen que todas estas deportaciones es algo que se merecen, porque habían desobedecido a Yahvé Dios. Pues tú fuiste fiel y nosotros malvados. Nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y padres no guardaron tu ley. No hicieron caso de los mandamientos y dictámenes que les diste, mientras vivían en su reino disfrutando de los bienes que les dabas y en la espaciosa y generosa tierra que tú les habías preparado. No te sirvieron ni se convirtieron de sus malas acciones,
Ya ves que hoy somos esclavos en el país que diste a nuestros padres para gozar de sus frutos y bienes. Ya ves que aquí vivimos sumidos en servidumbre. Sus muchos frutos son para los reyes que tú nos impusiste a causa de nuestros pecados, y que a capricho dominan nuestras personas, cuerpos y ganados. En gran angustia nos hallamos. Entonces estaban pidiendo perdón, reconocían que la culpa de lo que les había pasado era culpa de ellos, ¿verdad? Y dice aquí, vamos a hacer un compromiso. Siempre, ahora sí vamos a portarnos bien. Vamos a hacer un acta por escrito. Dice aquí, de acuerdo con todo esto, está hablando Nehemías, de acuerdo con todo esto adquirimos un firme compromiso por escrito. Aquí se parece ya a lo que hacen ahora ahora en las votaciones, todos los candidatos, ¿no? Que ponen por escrito. Y algunos lo llevan ante notario. Bueno, aquí están haciendo, el pueblo judío está haciendo lo mismo, un compromiso por escrito. Como que con eso ya no se van a rajar. En el documento sellado, aparte lo sellaron, figuran nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el documento sellado figuraban Nehemías, este señor, Nehemías, hijo de Jacalías, y Sedecías, y una serie de nombres de sacerdotes, de levitas, de gente importante. Y al final dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros y los cantores, los donados y todos los separados de la gente del país para seguir la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, cuantos tienen uso de razón, se adhieren a sus hermanos y a los nobles y se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y a guardar y practicar todos los mandamientos de Yahvé, nuestro Señor, sus normas y sus leyes, y afirmar todos. Y los que no, pues ponían la huella o algo, una cruz, lo que fuera, pero por escrito. Digo, como si eso fuera necesario, ¿verdad? A Dios puedes prometerle algo y no tienes que ponerlo por escrito. ¿Y a qué se comprometen? Fíjense bien a qué se comprometen. A no dar nuestras hijas a las gentes del país, ni a tomar sus hijas para nuestros hijos. Lo de siempre. Se empiezan a mezclar las tribus de Israel con otras tribus, y esas nuevas tribus o esas tribus los hacen jalar hacia los dioses paganos de ellas. Por eso Yahvé Dios no quiere que se mezclen. Luego dice, si las gentes del país, o sea, las tribus que viven ahí, traen en día de sábado mercancía, cualquier otra clase de comestibles para vender, nada les compraremos en día de sábado ni en día sagrado. Porque ya no guardaban el sábado, ya el sábado era el día de mercado. Claro, los judíos no podían hacer nada, pero los judíos iban a comprar las verduras y las mercancías y todo lo que vendían los no judíos, que venían de las poblaciones de alrededor, día de mercado. En el 7º año renunciaremos a la cosecha de la tierra y a todas las deudas. O sea, es el día, cada 7 años era un gran celebración, donde inclusive los que debían dinero se les cancelaba su deuda. La tierra quedaba sin sembrar un año, descansaba la tierra. ¿Sí? Nos impondremos como obligación dar 1/3 de ciclo al año para el servicio del templo de nuestro Dios. O sea, van a cooperar para ayudar al templo. Para el pan que se presenta, para la oblación perpetua y el holocausto perpetuo, para los sacrificios de los sábados, de los novilunios, de las solemnidades, para los alimentos sagrados, para el sacrificio por el pecado, como expiación por Israel, y para toda la obra del templo de nuestro Dios. Se van a cooperar con una cantidad, aquí lo establecen ellos mismos, 1/3 de ciclo al año. Va a ser una cantidad importante. Nos comprometemos también a traer cada año al templo de Yahvé las primicias de nuestro suelo y de los frutos de todos los árboles, así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, conforme a lo que se presenta, para la oblación perpetua y el holocausto perpetuo, me brinqué acá.
así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, conforme a lo escrito en la ley. Los primeros nacidos de nuestro ganado mayor y menor que se traen al templo de nuestro Dios son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en casa de nuestro Dios. Los hijos primogénitos tenían que ser rescatados. Aquí dice que van a llevar todas las primicias de las cosechas y ganado y demás, se los van a llevar al templo y se los van a regalar a los sacerdotes para que de eso vivan. Pero también dice los primogénitos de nuestros hijos. ¿Qué pasaba en el caso de los primogénitos? Se le tenía que dar a los sacerdotes algo a cambio. Acuérdense que cuando Jesús, que es primogénito, José y María lo llevan al templo, lleva a José unas palomas, se las entrega al sacerdote como ofrenda, ¿verdad? Para rescatar al primogénito, de acuerdo con lo que está establecido en la ley. Bueno, seguimos. Lo mejor de nuestras moliendas, de los frutos de los árboles, del vino y del aceite, se lo traeremos a los sacerdotes, a los almacenes del templo de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, que cobrarán el diezmo de la labranza de todas nuestras ciudades. O sea, la tribu de Leví, que es la que estaba dedicada al templo, también recibía un diezmo. Un sacerdote del estirpe de Aarón, o sea, que de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, pero de la familia de Aarón, que era la familia de donde salían los sumos sacerdotes, irá con los levitas cuando estos cobren el diezmo. Los levitas subirán el diezmo, del diezmo al templo de nuestro Dios, a los almacenes de la casa del tesoro. Pues a estos almacenes traen los israelitas y los levitas la ofrenda reservada de trigo, vino y aceite. Ahí se encuentran también los utensilios del santuario, los que les devolvieron los persas, de los sacerdotes que están de servicio y de los porteros y cantores. Hemos echado a suertes, sacerdotes, levitas y pueblo, la ofrenda de la leña que ha de traer al templo de nuestro Dios cada familia en su turno. O sea, para los sacrificios quemaban. La leña era muy necesaria. Y ya me imagino pues que ya la leña hay que traerla de muy lejos. Con el paso de los años, pues la leña más cercana se va acabando y ya es una labor importante. Por eso dice aquí, hemos echado a suertes, sacerdotes, levitas y pueblo, la ofrenda de la leña que ha de traer al templo de nuestro Dios cada familia en su turno a su debido tiempo, cada año, para quemarla sobre el altar de Yahvé nuestro Dios con arreglo a lo escrito en la ley. Y firman, no abandonaremos más el templo de nuestro Dios. Atentamente, el pueblo judío. Bueno, como les dije, Esdras es el sacerdote, el escriba, el especialista en la ley, y Nehemías es el gobernante. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Organiza la ciudad. La tiene que organizar. Vamos a ver cómo la organiza. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Los puros jefes, El resto de la gente echó suertes para que cada 10 hombres habitase uno en Jerusalén, la ciudad santa, quedando los otros 9 en las ciudades. O sea, no todos podían irse a Jerusalén. Había que habitar el resto de las pequeñas ciudades que rodeaban a Jerusalén. Entonces, de cada familia, uno de ellos se iba a vivir a Jerusalén y los demás se iban a las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. Y la gente bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntarios para habitar en Jerusalén. O sea, habitar en Jerusalén en estos momentos era difícil porque había que reconstruir la ciudad. Pero no cabía tanta gente, entonces dijeron, uno de cada familia y el resto vive en las ciudades alrededor. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las ciudades de Judá. Cada cual vivía en su propiedad en las ciudades de Israel. Sacerdotes, levitas, donados e hijos de los siervos de Salomón.
Habitaban en Jerusalén hijos de Judá e hijos de Benjamín. Como les decía la otra vez, en Jerusalén ahí después del destierro vinieron principalmente de la tribu de Judá, pero también había pocos, pero había de la tribu de Benjamín. Y por supuesto estaban los levitas, la tribu de Leví, que se iba a hacer cargo del templo. Y aquí está una lista enorme que no la vamos a leer, ¿verdad? De todos los que fueron ahí a vivir. Eso lo vamos a dejar para después. Y nos vamos a ir al 12. Dice así, aquí el número 12 básicamente vamos a ver que ya tienen terminada la muralla. Era la parte más importante para defenderse. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Saltiel, y con Josué. Estos son los sumos sacerdotes. Y hay una lista, que no la vamos a leer, está muy larga. Sacerdotes y levitas en tiempo del sumo sacerdote. Entonces estos vamos a brincarnos, son puros nombres que ni los conocemos. Ok, viene la muralla. Dedicación de la muralla de Jerusalén. Cuando la dedicación de la muralla de Jerusalén, se buscó a los levitas por todos los lugares para traerlos a Jerusalén, con el fin de celebrar la fiesta de la dedicación. Porque los levitas vivían en muchas otras ciudades, y era donde vivían con el diezmo que les daban por el templo. Entonces se buscó a los levitas y se les trajo a Jerusalén para celebrar una fiesta, la fiesta de la dedicación de la muralla. Dice aquí con cánticos de acción de gracias y música de címbalos, salterios y cítaras. Los cantores, hijos de Leví, se congregaron de la región circulante de Jerusalén, de los poblados de los netofatíes. Y hay una lista ahí. Mandé entonces a los jefes de Judá que subieran a la muralla, está hablando Nehemías, y organicé 2 grandes coros. El primero marchaba por encima de la muralla hacia la derecha, hacia la puerta del muladar. Detrás de ellos iba, y aquí una lista de todos los que estaban ahí en esa ceremonia, caminando atrás de los cantores. El segundo coro marchaba por la izquierda, o sea, un coro iba por la derecha y el otro iba por la izquierda. Y acá está un montón de gente también que estuvo ahí en esa ceremonia, ¿sí? Aquel mismo día se nombraron hombres encargados de los aposentos, destinados a almacenar las ofrendas reservadas, las primicias y los diezmos. Debían recoger en ellos, según los campos de las ciudades, la porción que la ley otorga a los sacerdotes y levitas, ¿verdad? Y aquí está todo lo que ellos tienen que... Okay. Vamos ahora a ver el número 13. El número 13 es muy importante. Y además es ya casi como podemos llamar el final del libro de Nehemías. Dice así. En aquel tiempo se hizo una lectura ante el pueblo del libro de Moisés y se encontró escrito en él: el amonita y el moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua. Tomaron a sueldo contra ellos a Balán para maldecirle, pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Así que oyendo la ley, se excluyó de Israel a todo extranjero. O sea que, acuérdense que había tribus que cuando llegan los israelitas están habitando el territorio. Entonces los israelitas dominan, pero sigue viviendo tribus ahí. Entonces hay amonitas y moabitas, ¿sí?, que no deben de juntarse con el pueblo de Israel. Y fíjense aquí, no sé si se acuerdan ustedes, que estos pueblos, amonitas y moabitas, estuvieron en contra de los israelitas. Y fueron los que, dice aquí, tomaron a sueldo contra ellos a Balán para maldecirles. ¿Se acuerdan de la burra de Balán? Bueno, Balán era una especie de profeta que le pidieron los moabitas y estas tribus, los moabitas y los amonitas, le pidieron que maldijera al pueblo de Israel.
Y él iba en una burra y la burra no avanzaba porque hay un ángel que detenía la burra. Entonces, en lugar de ir a maldecir al pueblo de Israel, fue y los bendijo, y eso enojó mucho a las tribus amonitas y moabitas. Dice aquí, tomaron a sueldo contra ellos a Balán, que iba en esa burra caminando, y la burra habló, porque le pegaba a Balán para que la burra caminara, y la burra no caminaba, y se voltea y la burra le dice, ¿qué no ves al ángel que está ahí? Pues el ángel no dejó pasar a la burra, y entonces él cambió la maldición, la cambió en bendición al pueblo de Israel. Pero aquí dice, pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Así que oyendo la ley se excluyó de Israel a todo extranjero. Bueno, Nehemías se regresa a Persia a dar un informe al rey de Persia. Le da un informe y entonces pide volver. Y aquí está la segunda misión de Nehemías. Vuelve a regresar a Jerusalén. Dice así, antes de esto el sacerdote Eliasib había sido encargado de los aposentos del templo de nuestro Dios. Como era pariente de Tobías, le había proporcionado un aposento espacioso, donde anteriormente se depositaban las oblaciones, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino y del aceite, es decir, lo que está prescrito para los levitas, los cantores y los porteros, y lo reservado para los sacerdotes. No estaba yo en Jerusalén, estaba escribiéndolo Nehemías, cuando sucedían estas cosas, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido donde el rey. O sea, en ese tiempo ya estaba Artajerjes. Pero al cabo de algún tiempo el rey me permitió volver. A mi regreso a Jerusalén me enteré de la mala acción que había hecho Eliasib en favor de Tobías, preparándole un aposento en el atrio del templo de Dios. Esto me desagradó mucho. Eché fuera del aposento todos los muebles de la casa de Tobías y mandé purificar los aposentos y volver a poner en ellos los utensilios del templo de Dios, las oblaciones y el incienso. O sea, se había apropiado de unos cuartos, unas habitaciones que estaban destinadas a los utensilios del templo. Me enteré también de que ya no se entregaban las raciones de los levitas, por lo que ellos, los levitas y los cantores encargados del servicio, se habían marchado a sus respectivas tierras. O sea, había un desorden en la administración. Reprendí por ello a los consejeros diciéndoles, ¿por qué ha sido abandonado el templo de Dios? Luego los reuní de nuevo y los restablecí en sus puestos. Y toda la gente de Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedayas, uno de los levitas, y como ayudante a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran considerados personas fieles. Les incumbía distribuir las porciones a sus hermanos. Acuérdate de mí por esto, Dios mío. No borres las obras de piedad que yo hice por el templo de mi Dios y por sus servicios. Está hablando Nehemías. Por aquellos días vi que había en Judá quienes pisaban los lagares en día de sábado. El lagar es donde se ponen las uvas, has visto las películas, y luego la gente arriba las pisaba para que saliera el jugo que luego se convertía en vino, o lo añejaban para que se hiciera vino. Bueno, entonces vi que había en Judá quienes pisaban los lagares el día de sábado, que era un día sagrado. Otros acarreaban los haces de trigo también, y los cargaban sobre los asnos, y también vino, uvas, higo y toda clase de cargas para traerlos a Jerusalén en día sábado. Yo les advertí que no vendiesen sus mercancías. En Jerusalén, algunos tirios, o sea, de la ciudad de Tiro, que habitaban en ella, traían pescado y toda clase de mercancías para vendérselas a los judíos en día sábado.
y era una vendimia el sábado, reprendía a los notables de Judá diciendo: ¿qué mala acción cometéis profanando el día del sábado? ¿No fue así como obraron vuestros antepasados, y por lo que nuestro Dios hizo caer toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad? Pues no que habían firmado. Y vosotros aumentáis así la cólera contra Israel, profanando el sábado. Así que ordené que cuando la sombra cubriese las puertas de Jerusalén la víspera del sábado, o sea, cuando se está haciendo de noche, se cerrasen las puertas y que no se abriesen hasta después del sábado. Y puse junto a las puertas a algunos de mis hombres para que no entrase carga alguna en día sábado. Una o dos veces algunos mercaderes que vendían toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Pero yo les avisé diciéndoles: ¿por qué pasáis la noche junto a la muralla? Si volvéis a hacerlo, os apresaré. Desde entonces ya no volvieron en sábado. También por esto ordené a los levitas purificarse y venir a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, ten piedad de mí según tu gran misericordia. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdodeas, amonitas o moabitas, de las tribus que estaba prohibido, o sea, en general que no eran de Israel, de las tribus de Israel. De sus hijos, la mitad hablaban asdodeo, o la lengua de uno u otro pueblo, pero no sabían ya hablar judío. Yo les reprendí y los maldije, hice azotar a algunos de ellos y arrancarle los cabellos, y los conjuré en nombre de Dios. No debéis dar vuestras hijas a sus hijos, ni tomar ninguna de sus hijas por mujeres, ni para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones no había un rey semejante a él. Era amado de Dios. Dios le había hecho rey de todo Israel. Y también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y eso que ya acababan de firmar un pacto. Se tendrá que oír de vosotros si cometéis el mismo gran crimen de rebelaros contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Uno de los hijos de Joadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, el Joronita. Yo lo eché de mi lado. Acuérdate de estas gentes, Dios mío, por haber mancillado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y levitas. O sea que hasta un hijo del sumo sacerdote cayó en eso. Los purifiqué, pues, de todo lo extranjero y establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos que determinaran la tarea de cada uno. Y lo mismo para las ofrendas de leña a plazos fijos y para las primicias. Y termina él diciéndole a Dios: Nehemías, acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Y con esto acaba el libro de Nehemías. Y siguen los libros que platicamos. ¿Algún comentario, alguna idea que quisieran ustedes hacer? A los que están viendo en vivo este programa, se me olvidó decírselos o recordárselos. Todas las preguntas que durante el que estamos en vivo hagan antes de terminar, voy a tratar de contestárselas. Bueno, ¿alguna novedad, algún comentario o algo que quisieran hacer? ¿Nadie? A ver, Fernando, Adelante. habían puesto todo por escrito, cómo iban a... Sí, se Es- habían y aún arrepentido. así no cumplieron bueno. nada. Te digo que se parecen a los candidatos en campaña, ponen por escrito todo y a la hora de la hora no los cumplen. Y hasta firmaron y todo. No. Ellos volvieron a caer en lo mismo, se volvieron a juntar con otras tribus que no eran tribus del pueblo de Israel, empezaron a tener hijos, ya ni les enseñaban el idioma, dice ahí, el idioma judío, ¿verdad? Que ha de haber sido una especie de arameo o de hebreo de aquella época.
ya no hablaban el idioma, ya, o sea, volvían a caer en lo mismo, ya no respetaban el sábado, aprovechaban el sábado para hacer vendimia y dejaban entrar a tribus extranjeras a hacer vendimia el día del sábado, trayendo sus productos. Total, aquello de que se iban a portar bien, etcétera, 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 ya no se estaban portando. Ya no. ¿Sí? Desgraciadamente. Y mira, aquí les quería dar el preámbulo del libro de los Macabeos, diciendo, mira, esto es lo que viene. Alejandro de Macedonia, si se acuerdan de él, hijo de Filipo, partió del país de los queteros, derrotó a Darío, el rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar, empezando por la Helada, o sea, allá la parte de Grecia. Suscitó muchas guerras y se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a otros reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensorbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Entonces la historia viene, pues que empezaron los babilonios, primero los asirios, ¿se acuerdan? Luego vienen los babilonios, luego vienen los persas y ahora vienen los griegos que vienen de Macedonia. Y ahí va la historia, ahí va la historia. Es un de los libros históricos. Esto lo vamos a ver a partir de la próxima clase donde veamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Espero que les haya interesado. Creo que sí va bien la historia. Hasta vamos a llegar a los tiempos anteriores, lo más próximo posible, a la venida de Jesús, ¿verdad? Que Jesús viene al pueblo judío cuando los romanos son los que están dominando, ¿verdad? Que son los que vienen después de los griegos. Bueno, ¿preguntas? ¿Nadie? Voy a ver si alguien me hizo algún comentario, alguna pregunta, para tratar de contestárselo. Vamos a ver. Hay 3 comentarios, vamos a ver. Yuyis, buenas noches. Hay 3 comentarios. Yuyis, buenas noches. También Lulú, buenas noches. Y Arturo Lara, quiero entender mejor. Vienen judíos de todas partes para reconstruir Jerusalén, pero cada quien con un rol específico. Dice aquí, todos firmaron el acuerdo compromiso, reorganizaron la urbanización. Lo cierto es que son muchos y no todos cabían en un solo lugar. A pesar de todos estos esfuerzos, siguen sin cumplir la ley. Siguen defraudando a Yahvé. El libro termina con una oración, pero la historia no termina aquí. ¿Qué pueblo tan cara dura era para entender a su Dios? ¿Es correcto esto? Claro que es correcto. Este pueblo, muchas veces Dios los castigaba porque se salían pues habían celebrado un pacto desde los tiempos de Abraham con la circuncisión, ¿verdad? La alianza, y luego la hicieron a través de Moisés con los 10 mandamientos. Y ahora aquí lo estaban haciendo en los tiempos de Esdras y Nehemías, después de los destierros, para que reconstruyeran el templo y la ciudad de Jerusalén, y hasta muy valientes lo ponen por escrito, y pasan los años y caen en lo mismo, ¿verdad? Desgraciadamente, el ejemplo de los judíos es el ejemplo de los cristianos. También los cristianos estamos exactamente igual, no estamos mejores que ellos. Dios tiene mucha misericordia de nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Y nos perdona y volvemos a caer. Pero dice, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 7 veces, y el mismo Jesús dice, ¿no? 70 veces 7. Entonces, acogidos a la misericordia de Dios. Pues espero que les haya gustado. Creo que vamos avanzando. Les tengo una mala noticia o buena noticia, depende cómo lo vean. El próximo lunes voy a estar fuera, entonces nos vamos a brincar el próximo lunes. Y cuando regresemos, el lunes 3 de junio, vamos a leer la epístola de Santiago, que es donde sigue. Vamos a leer la epístola de Santiago, la primera y segunda de Pedro, y la 1, 2, primera, segunda y tercera de Juan, y la de Judas,
que son muy pequeñas, para acabarlas cuando nos toca de este lunes al otro, y entonces ya empezaríamos a ver el Apocalipsis. ¿Sí? Y en la parte del Antiguo Testamento estaríamos viendo los libros de los Macabeos. Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado. Seguimos orando por tu hijo, Juan Carlos. Le Les pedimos a encargo Dios mucho que sus le- oraciones. que le- El que le dé miércoles salud. 22, el miércoles 22 empieza la Perfecto. tanda de radio. Bueno, que le dé Dios salud y a ustedes paz, ¿verdad? Pues Y muchas yo gracias. siempre le pido al Espíritu Santo que guíe la mano de los médicos. Así es. Bueno, pues les agradezco a todos. Buenas noches. Buenas noches. Deseo paz y bien. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Saludos.